Ahí está, novedades desde el Juzgado Federal de Rawson, la presentación del gobernador Nacho Torres. Fallo a favor de la provincia de Chubut. María Laura obliga al juez Hugo Ricardo Sastre a la Nación a devolverle los fondos coparticipables. Ahí estamos viendo esta medida que acaba de salir, donde resuelven en el tramo final de este escrito el juez hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por la provincia de Chubut, diciendo entonces que se disponga así el cese de la retención que en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del fondo fiduciario, la demanda viene realizando sobre las sumas que ha de percibir de la coparticipación federal. Lo que está diciendo es: no más esta retención de la coparticipación, devuélvase en el acto la plata que le están reteniendo a la provincia de Chubut, y los exhorta a las dos partes, es decir, al gobierno provincial y al gobierno nacional, a sentarse y arbitrar los medios conducentes para intentar cancelar o refinanciar esta deuda. Lo que hay que ver ahora es qué hace el gobierno nacional. Obviamente puede apelar esta decisión y esto obviamente lo llevaría a un tribunal acá en la Ciudad de Buenos Aires, a la Cámara Federal, ya en última instancia a la Corte Suprema, donde ya define otro organismo, en este caso la Justicia Federal de Rawson, de Chubut, el mismo juez que falló a favor de la provincia también por el tema de los subsidios al transporte. A ver, estamos hablando de un juez federal de la ciudad de Rawson. Rawson está en la provincia de Chubut, que obliga, según esto que acaba de decidir, al gobierno nacional a devolver los fondos coparticipables de Chubut. Pero esto va a escalar seguramente, Rubén. Sí, va a escalar. Lo que yo quería decir, sí, porque además ahora vienen las apelaciones y todo esto, pero lo hay que decir porque acá acaba de decir Gabriel, el tipo de medida que se tomó no es un nombre al que estemos muy acostumbrados en las decisiones que se toman en la justicia federal, que es esta medida autosatisfactiva. Esta medida se agota en sí misma, no es igual que una cautelar. Es decir, la plata se la tienen que devolver. ¿Sí o sí? Sí, exactamente. O sea, la plata se la tienen que devolver. No es que se apela. Una medida cautelar frenaría todas las acciones y pararía la situación hasta que se decide la cuestión de Queda fondo. en suspenso con una cautelar. Claro, esto no, esto es una medida, por eso es que es distinto, que lo acaba de decir Gabriel. Le tienen que dar la plata, la medida se agota en sí misma, es una decisión y se tiene que ejecutar. Después de eso vendrá la decisión de las apelaciones, vendrá la decisión de discutir la cuestión de fondos, si hay una renegociación, si se refinancia o no, porque lo que están llamando es ordenar refinanciar la deuda, que es lo que no se hizo, el vencimiento. Pero hoy te diría que el señor Torres se anota el segundo triunfo en este sentido. Que sí, pero en los hechos se lo van a dar la plata ahora. ¿Cómo es en los hechos esto? Vos decís, bueno, esto no se apela, esto no se discute. Si no se lo dan, es un juez federal que estaría incumpliendo una orden, tiene que ir derecho a la... Bueno, además, perdón, es la Corte Suprema ya. En cualquier cuestión que involucre una provincia, sí, la Corte puede actuar en cualquier momento. Sí. Toma el caso y se lo lleva. Sí. Ni siquiera necesita... Si no se lo toma el caso, ahora, ¿cuándo se le devuelve esta coparticipación según esta decisión autosatisfactiva? Si no cumple la medida del gobierno, esto irá a la Corte. O sea que el gobierno tiene que cumplirla y si no, escala y es la Corte otra vez la que tiene que decidir. Sí. Es a ver, que la Corte es un organismo de todo lo que venimos hablando en todo el programa, es un sujeto político hoy en la Argentina clave, que va a ser clave, que todavía está callado, que tiene ya el expediente del DNU en su reforma laboral ya guardado ahí, empezando a estudiarlo, que va a tener todas estas peleas. Hay provincias que fueron directamente a la Corte Suprema por el FONIDO, por el tema del transporte. El FONIDO es el del Fondo de Incentivo Docente. Ya la Corte Suprema está esperando, por la información que uno cuenta, a ver qué pasa políticamente. La pregunta que me hago es esto que acaba de decidir el juez de Rawson, que bien recuerda Gaby, es el juez que también falló a favor de Torres cuando estaba pidiendo por los subsidios para el transporte. Esto que se tiene que llevar adelante, ¿modifica lo que va a pasar hoy? ¿Modifica la discusión que tengan hoy los gobernadores de la Patagonia? ¿Modifica lo que decidan decir? ¿Qué piensan ustedes que no? Dice que no, Facundo. No, para mí... Para nada. No modifica porque esta es una decisión de un juez puntual sobre una cuestión como la manifestaba Rubén recién, y el conflicto político sigue y el mes que viene
va a volver a existir el problema respecto del giro No cambia de nada, los fondos. digamos. En mi opinión, la cuestión de fondo, como De fondo. dicen los abogados, Sí cambia, no cambia. lo que va a recibir Sí, cambia si no van a la corte. en tanto y cuanto no sabemos cómo va a reaccionar el gobierno frente a esta instrucción de un juez federal. A ver, que- evaluemos, Rubén No, y no Gaby, sé, ¿cómo puede legalmente- reaccionar? Claro. Legalmente, el gobierno está obligado a responder y a girar. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en los finales del gobierno de Alberto Fernández, también la Corte lo obligó a que tenía que devolverle los Y no fondos lo a la hizo. Ciudad de Buenos Aires y no lo hizo. Y no vi que eso haya tenido efectos inmediatos. hizo. Entonces, O digamos, sea, no sabemos cómo va a actuar. Es el muy gobierno improbable que se lo devuelva, digo yo, viendo cómo escaló la cosa, ¿no? Milei. Es poco probable decir. Claro, improbable, digo yo. Ujú, Sí. coincido. ¿Coinciden todos? No es que va a salir el gobierno y le va a decir acato la No, orden. seguramente que no. Seguramente y seguramente no. que va a subir la temperatura. Obviamente, pues Milei, ustedes lo dijeron hace un rato, Milei está jugando no una campaña, pero está jugando con las mismas armas que en la campaña. Y bueno, Me da la impresión Tiene que seguir apretando. de que Milei está preparando el próximo tuit. No sé ustedes qué piensan, digamos, para expresar algo en relación a esto. Digo, seguramente se va a manifestar sobre esta decisión de la justicia de Chubut, del juez de Rawson, y todo termina en la corte, dice Gabriel, porque nadie quiere dar el brazo a torcer en ningún momento. Dice el juez en una lectura, porque aparte acá sí está bien lo que decís, porque el gobierno lo que está haciendo primero es leer el fallo. Exacto. Y encontrar las cosas que le llamen la atención. Y hay una acá que llama la atención, porque está haciendo una interpretación política el juez de esta situación que dice en los considerandos, o sea, antes de la parte resolutiva, que en resumidas cuentas, encontrándose la provincia de Chubut con herramientas a los fines de sanear sus finanzas, tal como lo hicieron años anteriores, entiendo que la falta de voluntad, dice el juez, instaurada por el Estado Nacional a dichos fines, ha devenido desigual, irracional e inoportuna, siendo dicho accionar reprochable, y que torna viable el dictado de la medida requerida. Es decir, tomo esta decisión porque el gobierno fue desigual, irracional e inoportuno, Ahora, entonces se fíjense lo reprocha. cómo se abroquela la gente de Chubut, ¿no? Cómo se abroquela, digo, no solo por el juez de Rawson, también por el diputado Ávila, que es el de los petroleros Sí. de Chubut. Están todos como unidos. Me pone cara de, y claro, Sí, me sí. pone Facundo. Vos me leés la mente. Te leo la Vos me mente. leés A la esta mente. altura ya te conozco tanto que vos me te leés leo la mente. porque producen procesos parecidos. Te voy a hacer una analogía. ¿Te acordás cuando un presidente va a una guerra, cuando Alberto Fernández la pandemia, Sí. que le sube la imagen? Porque Sí. cuando una sociedad siente que hay un enemigo externo que lo ataca, Pero claro. eso genera que vos declines las broncas, en lo que no lo voté y no me gustaba, y todos se ponen alrededor de A esa defender figura a la política, provincia. a defender a Y en la la, provincia. A defender a la de, provincia. la imagen de Torres ayer hablando en la legislatura parecía que había entrado San Martín, no, no un gobernador Pero bueno, opositor. eso es lo que abrazó toda la A oposición. ver, pero eso hay que la tomar nota oficialista. también, porque es lo que provocan estas decisiones, ¿no? También provocan solidaridades impensadas. Y el juez, ya me están aclarando, obviamente Torres es muy nuevo, es un juez puesto de la época del peronismo, puesto desde Das Neves Arcioni, me dicen. Entonces, claramente tenés un juez que es difícil decirlo, pero Decilo. es así. Los jueces, claramente los jueces federales en las provincias son puestos por los líderes políticos de esas provincias, entonces el peronismo gobernó tantos años Chubut, tiene un juez amigo ahí probablemente, no lo conozco personalmente en este caso a Sastre como para saber si es así o no, pero uno tiende a creer que sí, pero se está broquelando con los Se intereses de la abroquelan, provincia. se abroquelan todos. Facundo, ¿querés No, decir algo? Sí, ¿sabes cuál es el juego interesante? Que hoy hay una nota en el diario La Nación al respecto que me parece interesante, que es de quién son los votos, ¿no? Es decir, Claro, es la ¿cuánto nota tienen los de Yebra. gobernadores? Es ¿Cuánto la nota tienen de los Yebra. gobernadores? ¿Cuántos son de todos Milei? son los votos, Por eso, pero de no, la pregunta todos. es, ¿cómo derrama lo que sucede a nivel dirigencial en la sociedad? Pues nosotros vemos al gobernador Torres que entra a la Cámara de Diputados, todos se ponen alrededor de él, hasta ahora vemos que la provincia se abroquela. Si la ciudadanía está reflejando el mismo sentimiento, quiere decir que hay una parte de esa sociedad que votó al presidente Milei, que votó al gobernador Torres, que tiene como su alma en tensión. Dice, que soy ¿de qué lado estoy? ¿No? ¿Estoy del lado de mi gobernador? ¿Estoy del lado de mi presidente? Entonces, si esos conflictos se empiezan a repetir en otras provincias, la pregunta es,
¿cómo va a ser el presidente Milei para mantener la fidelidad de esos sectores en el apoyo de la opinión pública si al mismo tiempo se pelea con figuras políticas que esos sectores también defienden? El temor seguramente va a ser, por ahora Milei no tiene ese temor, que la gente cuando se ajuste, cuando tenga que aún ajustarse más, porque recordemos que el presidente dijo que marzo y abril serán los meses más duros. El presidente o Caputo, pero que este es, digamos, el gobierno dice que van a ser meses aún más duros que este febrero que estamos cursando. El tema va a ser, a ver, cuando la gente se ajuste, ¿quién va a tener la culpa? Si va a perder Milei en esto o va a perder el gobernador, en este caso, que tiene menos plata para gestionar y que tiene que aumentar los transportes y que tiene que con la plata que tiene manejar la provincia. Eso no lo sabemos todavía. No sabemos si de verdad también va a haber un abroquelamiento y a decir, están las fuerzas vivas, podemos decir, mira qué antigüedad, las fuerzas vivas de cada provincia que digan, no, esto nos está perjudicando a todos y que de verdad se abroquelen o entiendan que lo que tiene que hacer Milei es lo que hay que hacer y que el gobernador es el que tiene la culpa. Ahí está el nudo de la cosa. Déjame agregar algo más, porque a veces parece que las sociedades no son responsables también de sus elecciones. Es la sociedad de Chubut, la que estamos hablando en este caso, la que votó a Arcioni y lo religió a Arcioni. Y Arcioni dejó la provincia como la dejó. O sea, Arcioni fue reelecto en 2019 prometiendo un aumento extraordinario a los estatales, por ejemplo, que después no pudo pagar. Si vos te enojás también con la sociedad, digo, no queda nadie. No, yo no me enojo con la sociedad. ¿Quién no se equivocó con un voto, no? Van a decir, por ejemplo, los chubutenses. Un montón, pero los chubutenses vienen estando como están y la provincia estaba saqueada. La provincia no había clases, sobre todo y en la fue última, reelecto Arcioni. En la última gestión. En la anterior también, y por eso prometió el aumento a los estatales porque necesitaba ese voto. Tengo tanto para contarles tanto, pero no quiero dejar de... Yo lo invité a Rubén, además porque quiero verlo, quiero que sepan la verdad, porque me gusta verlo, porque lo extraño, porque lo vi todos los días de mi vida durante más de 2 años y lo quiero mucho. Y se me llenan los ojos de lágrimas, ¿puedes creer? Tranquila. Te quiero mucho, en serio. Sí. Pero porque quiero que me explique lo del ANSES. Y ahí nos abro